no, esto va a generar un caos. Ya, entonces para cerrar la parte de temperatura, como vimos en la clase anterior, existe un rango de temperatura en la que los microorganismos crecen, y esto va a depender del tipo de microorganismo. Los que habitualmente afectan a las matrices alimentarias porque son patógenos, por ejemplo, suelen ser mesófilos, cuya temperatura óptima de crecimiento es cercana a la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, en la preservación de alimentos se ha llevado los alimentos a los dos extremos, a baja temperatura y a alta temperatura. Recuerden que a baja temperatura lo que ocurre es que las reacciones bioquímicas ocurren más lento, debido a que hay una menor fluidez de las moléculas y por lo tanto cuesta mucho que se encuentre la enzima con la molécula a la cual va a modificar. Entonces eso es una forma de preservar, disminuir la velocidad de reacción de las reacciones bioquímicas. Llevándolo más al extremo, puedes congelar. Aquí las reacciones se hacen muy lentas, pero además ocurre otro fenómeno, que es la generación de cristales de agua. ¿Qué pasa con los cristales de agua? Pueden afectar la matriz del alimento, como cuando se descongela muy rápido la carne. Ya. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de los microorganismos? ¿Impide el crecimiento? Algo así. Ya, claro, impide el crecimiento porque los cristales de agua rompen estructuras y de esa manera es como un montón de espadas que están atravesando a los microorganismos, ¿ya? Entonces podemos hacer eso, congelar, bajar la temperatura o bien subir la temperatura y hacer un tratamiento térmico. ¿Qué pasa con la congelación y la refrigeración? Son unos súper buenos métodos de preservación, sin embargo requieren mucha energía porque tú tienes que mantener esa temperatura durante toda la producción y distribución del alimento, ¿ya? Entonces, es caro, es caro. A diferencia, por ejemplo, de un tratamiento térmico como lo que veíamos en la leche, por ejemplo, el UHT, un tratamiento de alta temperatura por muy bajo periodo de tiempo, hace que la cantidad de microorganismos disminuya y que el alimento después vuelva a una temperatura ambiental y mantenga sus propiedades. A diferencia de si hiervo la leche, por ejemplo, por media hora, cambia completamente sus propiedades. Entonces, el calor permite, sin cambiar mucho las propiedades del alimento, bueno, depende del alimento en todos los casos, disminuir la dosis de microorganismos, llevándolas incluso hasta cero. Entonces así se hace la preservación de los alimentos, evitando que posteriormente se vuelva a contaminar, y para eso los envases juegan un rol esencial. Ahora, ¿cómo se degradan a alta temperatura los microorganismos? Al igual que a bajas temperaturas, pero esta vez no con cristales de agua, sino que debido al aumento de la velocidad del movimiento de las moléculas, se rompen las estructuras celulares. Y de esa forma, las células son eliminadas y impide su posterior desarrollo. Lo que vamos a ver a continuación, en la próxima clase, son todas las cinéticas asociadas a la degradación de los microorganismos. La degradación térmica de las células debido al aumento de la temperatura. Solamente nos vamos a enfocar en degradación térmica por aumento de la temperatura. Y vamos a ver todas las constantes asociadas y cómo podemos usar estas fórmulas para calcular el tiempo necesario para eliminar un microorganismo, ¿ya? Vamos a deducir estas fórmulas para llegar finalmente a la definición de tiempo de reducción decimal, al valor de Z, que es necesario para aumentar de 10 veces, es el cambio de la temperatura que se requiere para unificar el valor de D en un factor de 10, y el valor de F, ya que es el factor letal. Y con estos tres factores, yo hago la deducción en esta clase, que por lo menos para mí es más fácil entenderlo así. Pueden revisar las diapos, ojalá, para que estén más fresquitos y la clase sea un poquito más fluida. Vamos a hacer una guía de ejercicio
En realidad vamos a hacer varios ejercicios en clase y después les voy a dar una guía en el laboratorio para que lo discutamos y podamos ver cómo funciona esto. ¿Alguna duda, chiquillas? No. No, ninguna. ¿No? ¿Esto lo han visto? ¿Han visto? Creo que no. Ya. Profe, ¿Mm? yo tengo una duda. La cinética para la degradación térmica, o sea, en calor, ¿cómo en qué se aplicaría? O sea, como en el laboratorio o algo así. En Como todo se si... aplica, por ejemplo, la esterilización del material quirúrgico para que quede estéril, se hace así. Un montón de alimentos son sometidos a escaldado para disminuir la dosis de microorganismos. El Claro. autoclave es un tratamiento térmico a alta temperatura. La pasteurización es un tratamiento a alta temperatura. Puede ser que tú no lo apliques en el alimento, pero lo puedes aplicar en los envases, lo puedes aplicar en los utensilios. Y en realidad esto está enfocado, o esta parte lo vemos habitualmente en alimentos. Por ejemplo, si yo quisiera pasteurizar leche, yo tengo que saber cuál es el microorganismo más termoresistente que vive en la leche, saber sus parámetros D, Z y F, y en función de eso y de mi condición, por ejemplo, de mi empresa, de mi pyme, determinar a cuál es la temperatura máxima que yo puedo llegar y determinar el tiempo necesario para disminuir una cantidad de microorganismos definida. ¿Ya? Está todo mezclado. La cantidad de microorganismos presentes, el tiempo de tratamiento y la temperatura en la cual voy a tratar. Esos tres parámetros se relacionan en los factores F, D y Z. ¿Ya? Pero a lo que voy, esto se hace más como en laboratorio, a nivel de industria, no se hace como tanto en la casa, en el hogar. Como... O sea, en la casa tú no calculas F, D y Z, Claro. pero por ejemplo en el campo la gente hierve la leche. Y para la... Claro. claro, y en su, va a depender de su vaca y cosas así también. Y va a depender de su cocina cuánto tiempo demore en hervir, pero la gente dejaba que hirviera, debía que la leche se subía y apagaba la temperatura. Y de alguna manera eso te da un cierto control de la temperatura que llegó, porque si la leche hierve, ¿a qué temperatura está? ¿A qué temperatura ebulle el agua? A 100. A 100. Entonces tú con eso tienes un control de que la leche llegó a 100. Todas esas En cosas teoría. ¿Ah? En teoría hierve a 100, pero a veces hierve a menos, depende de la altura. Sí, pues claro que depende de la presión, pero pongámoslo Entonces, en un caso más o menos general. la casa se hace más entonces la degradación como en frío. Ahora, pues. Sí, pues. Ahora porque todos tienen refrigerador y congelador, Claro. pero hace un tiempo atrás no era así, pues. O sea, no sé si a ustedes les pasó que cuando las manzanas estaban malas, la mamá hacía manzanas cocidas con azúcar. No, todavía hace mismo. Ya, pues con eso elimina todos los microorganismos, los hongos que pueden estar creciendo, se los saca y después las hierve Claro. con agua. Igual con la cereza, hacer jugo de cereza. Así que depende, pues nosotros también cocinamos y al cocinar, bueno, pasan un montón de cosas. La estructura del alimento se ablanda y permite una mejor digestión, pero también eliminamos los microorganismos que están creciendo ahí. Claro. Pero no medimos como el tiempo, eso es como la diferencia. No medimos el tiempo. Y si tú fueras un cocinero profesional, llegas a equilibrio. Usan termómetros que los insertan, por ejemplo, en el centro de la carne para saber a qué temperatura está y llegan a un equilibrio entre que las propiedades del alimento sean agradables al paladar, pero que quede cocido, ¿ya? Entonces, o sea, este método es como más también como más a gran escala. Esto es industrial. Esto se usa en la industria para saber si tu producto quedó estéril o no, por un tratamiento de escaldado, lo que sea. Siempre va a depender de las condiciones. Si yo escaldo pollos para desplumarlos y uso el mismo agua para millones y millones de pollos,
por mucho que yo tenga 70 grados Celsius, va a ir aumentando la cantidad de células que yo voy poniendo ahí de microorganismos, por lo tanto no se van a morir. A la larga estoy haciendo una contaminación cruzada. Pero eso ya depende de cada empresa. Y eso ocurre mucho, de hecho. Que usan agua de escaldado, no para un proceso final, sino para un proceso intermedio, y el agua de escaldado se contamina, ¿ya? En las conservas se usa un montón. A nivel de casa también, no sé si ustedes han hecho conservas. También No, se envasan a alta temperatura. Casi siempre se hierven. O no sé, por ejemplo, no sé si ahora se usa, pero en algún momento se usaba la pasteurización de las mamaderas de los niños, por ejemplo. sí, eso sí. Ya, eso, hay unas máquinas, de hecho, que te venden que le ponen vapor caliente, por lo tanto llegan a 100 grados Celsius, y de esa manera se esterilizan las mamaderas. Y va disminuyendo la capacidad del niño de reaccionar a los microorganismos. Claro. Y su Y sistema después se inmune enferma. se ve perjudicado y después son alérgicos. Pero bueno, también está bien, pues, porque una va... Profe, Dígame. entonces esto es como lo que vimos en un laboratorio que hicimos fruta en conserva y metimos la conserva en un autoclave. Claro. Y el profe dijo que era como una olla a presión, pero gigante. Exactamente. Eso, el autoclave es una forma de hacer un tratamiento en que se maneja la temperatura y la presión. Y como aumenta la presión por el vapor de agua, tú puedes llegar a una temperatura superior a los 100 grados. Se llega a 121 grados Celsius. ¿Ya? Es porque hay un juego entre presión y temperatura. Acuérdate que si aumentas la presión, puedes llegar a temperaturas más altas teniendo el agua hervida. Eso es lo que hace el autoclave. Y el autoclave es uno de los métodos más eficientes en la eliminación de microorganismos, incluyendo las esporas. Es capaz de eliminar las esporas de Clostridium y de otros microorganismos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase, el lunes, vamos a deducir cómo llegamos al valor de D, de F y de Z, y vamos a hacer ejercicios hasta el cansancio, hasta que logren relacionar los factores de la cinética de crecimiento con la degradación térmica, para que entiendan cómo funciona, cómo se calcula, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. Gracias por participar, chiquillas. Yo sé que voy a dejar de grabar.